Bendiciones, hermanos. Hermano Elmer ahí habló en profecía, dijo, vamos a sentarnos un poquito. Sume- Bueno, no prometo nada. Ese amén que significa que así sea. Bueno, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, oramos. Vamos a abrir primero nuestras Biblias en Marcos, capítulo 1. Hoy creo que terminaremos el capítulo 1, ¿eh? ¿Hemos tardado mucho en el 1 o no? Yo creo que el más, no sé, bueno, no lo voy a decir, o sea que el, que el que más hemos tardado es en el 1, quizá en los otros avancemos un poquito más rápido, aunque no prometo nada, ¿eh? Ni lo digo ni lo desmiento. Bien, Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45, simplemente para recordarlo un poquito. ¿Lo tenemos? Pues eso, mira, ahora se va a cumplir. Ya han estado un poquito sentados, ahora nos ponemos de pie y ya se acabó ese poquito. Ya ahora leemos Marcos 1, 40 al 45. Dice la palabra de Dios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la bendición que nos das de tenerla, de compartirla, de aprender de ella. Perdona tú nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras faltas, Padre mío, porque el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Tú conoces nuestra vida, nuestros corazones. Padre, ayúdanos. Que seas tú el que nos hables hoy, no el hombre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que podamos, Señor, nosotros, lo que hemos tenido un encuentro contigo, presentarnos ante ti con corazones contritos y humillados. Los que todavía no han tenido ese privilegio, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Bueno, no me fijé quién trajo el agua, pero gracias, ¿eh? Estaba yo en otro muy concentrado. Hemos analizado un poco acerca de lo que es la historia de este leproso. La Biblia no menciona el nombre del mismo, aunque ya hemos mencionado en otras ocasiones a varios leprosos conocidos y mencionados y citados en la Escritura. Ya vimos, lo primero que presentamos fue el tema de la purificación con respecto a este pasaje, de cómo se hacía, que se hacía en dos fases, cómo se evaluaban las manchas para catalogarlas como lepra o no, el tiempo de como de cuarentena que tenían que pasar de unos 7 días primero para ser reevaluados por el sacerdote, luego a posteriori si sucedía que se curaba o no la persona, se procedía a hacer una reevaluación de la lesión, y si el sacerdote, según lo que había escrito en la ley, daba el visto bueno, esa persona era reintegrada a la sociedad y a la vida normal, y si no, pues era una persona apartada fuera del campamento. Vimos un poquito acerca de esto, la angustia que podía producir, como a nosotros nos produce cualquier expectativa de un resultado de analítica que nos hayan hecho. Imagínate, el tema de ir al médico es muy
inquietante, muy preocupante, muy incómodo. Imagínate en ellos que tenían esta situación de tener que ser evaluados por el sacerdote para saber si su vida cambiaba radicalmente para mal, en este caso, porque, oye, eres un leproso. Y hacíamos esta similitud entre lo que era la lepra y el pecado. No les mencioné que no quería traerles fotos porque eran fotos muy gráficas y muy fuertes, quizás fotos deformantes. Cuando la persona sufre esta enfermedad, su cuerpo se deteriora, se deforma y hay en la lepra lepromatosa, que es la más agresiva, una llamada facie leonina, que se le engruesa la cara a manera de un león, se le pone la cara bastante fea. Si alguno quiere luego ver, pues ya que lo mire en internet, que sale todo. Y la pérdida de los miembros, que van por coger cosas o muy calientes o muy frías y perder la sensibilidad porque este virus, esta bacteria, que es una micobacteria, afecta a los nervios, la persona pierde sensibilidad en los nervios y se quema o se congela los nervios o coge cosas y se corta y no se entera porque no tiene sensibilidad y eso se infecta y luego termina perdiendo parte de las extremidades, la nariz, etcétera. Es muy deformante. Y esa es la imagen deformada que tenemos nosotros, espiritualmente hablando, posterior a la caída. Posterior a la caída, lo que era el hombre, obviamente, y en la clase de escuela dominical veíamos que el pensamiento de continuo, dice, del corazón del hombre era solamente el mal. El hombre, posterior y del pecado, pasa a estar totalmente deteriorado. Y quizás una imagen para nuestros días que quizás nos hace pensar un poco, acercarnos un poquito más a esta idea, es la idea de las personas que caen deterioradas por el uso de las drogas. Muchos hemos conocido jóvenes, yo en mi generación, muchos jóvenes, entre comillas, normales, entre comillas, por decirlo de una manera, que luego que comienzan a utilizar este tipo de sustancias, seguro que todos habéis visto el cambio, ¿no? Cómo se van deteriorando. Y hay unas fotos que circulan de los programas de Estados Unidos, de las cárceles, que te dicen antes y después del uso de drogas. Antes y después. Se hizo muy famoso eso, porque te presentaba una persona, un joven espectacular, muy sano, muy bonito, muy guapa, muy lo que tú quieras, y luego dice, después de tanto con droga, sin dientes, sin pelos, hecho polvo. Y hoy en día hay, en este caso, varios barrios, entre comillas, llaman en Estados Unidos barrios zombies. Lo han visto, ¿no? Con la nueva droga esta que ha salido. El pecado nos lleva a ese punto y a estar espiritualmente deformados y deteriorados. Así de simple. Así de simple. No quiere decir que el que sea más feo es más pecador. No me malinterprete. No. Estamos hablando en cuanto a lo espiritual. En cuanto a lo espiritual, estábamos así de deteriorados. Y el Señor hace el milagro en este hombre y le restaura nuevamente a la vida. Es un muerto, porque acuérdense que tenía que vivir fuera, alejado de su familia, etcétera, que es resucitado de manera figurativa por Cristo. Ha pasado de muerte a vida. Era menos o peor que un muerto, un leproso en esa época. Y por la gracia de Dios pasó a la vida. Recordamos que Jesús tuvo que ir a él, porque el leproso estaba ¿dónde? Estaba fuera. Y a posteriori, en el versículo 45, fíjate al final que dice que ya Jesús se quedaba fuera en los lugares desiertos. ¿Y qué pasaba? Y venían a él de todas partes. Ya daremos algún detalle posteriori de estas cosas. Pero bueno, luego hablamos acerca del tema de las peticiones, de aquellos trucos que te dan algunos gurús cristianos, evangélicos o evangeloides, no sé cómo llamarlos, para que tus peticiones todas sean contestadas, para que Dios te dé todo lo que tú deseas. ¿Y el deseo del corazón del hombre cuál es? ¿Tú quieres que Dios te dé lo malo? O sea, no podemos pretender que Dios nos dé todo lo que deseamos, porque es que muchas veces deseamos cosas para nuestro propio mal y debemos ser conscientes de que Dios sabe el pasado, el presente y ¿qué más? Y el futuro.
y el futuro. Le puse el ejemplo de aquel chico que yo discipulaba, le daba estudio bíblico, era, aunque sea para mi mal, pues así mismo no te preocupes, así como creíste así te va a pasar, pues para su propio mal fue. Y así es hasta hoy. Bien, Jesús hace el milagro en este hombre, tiene misericordia de él, lo limpia de la lepra, restaura su vida, pero le encarga en el versículo 43, rigurosamente, mira, no lo digas a quién, a nadie. Es algo muy complicado, es muy difícil, porque automáticamente esta persona entra a la ciudad. Había una costumbre aún a los leprosos. ¿Usted sabe lo que le hacían para que no se acercaban? Para que no se acercaran, le tiraban piedras. Le tiraban piedras. Leproso, inmundo, inmundo. Y le tiraban piedras para que mientras más lejos, mejor. Era imposible que lo que Jesús había hecho en este hombre no pudiera ser conocido. Porque lo primero era que tenía que entrar. Dice, ve y muéstrate al sacerdote. Jesús, pero es que me van a ver cuando entre. Sí, ve y muéstrate al sacerdote. Aunque no quiera decir, te van a preguntar. Fíjate que este hombre, me preguntó una vez un chico, oye, entonces este hombre desobedeció a Jesús, porque comenzó en el versículo 45 a hacer ¿qué? Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Es un desobediente, no es tan sencillo. Vamos a Jeremías 20, versículos 7 al 9. Jeremías 20, versículos 7 al 9. ¿Lo tenemos? No, sincero, sí. Jeremías 20, el que no fuere como un niño, voy a... Bien, ya lo tiene, eso, perfecto. Jeremías 20, ya me lié, 27 al 9, que sé como un niño, perdonarme. Ahora sí, lo tenemos. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Me quiero callar, no voy a hablar más. Me enfadé con Dios. Ya hay un fuego que no vas a poder callarte. Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20. Hechos 4, 19 y 20. ¿Lo tenemos? Bueno, comenzamos en el 18, ¿no? Y llamándolos, esto es cuando a Pedro y a Juan le dan su paliza y les dicen callarse, ¿eh? Versículos 18 al 20. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es que no podemos. Marcos 14, 70.
Lo tenemos. Marcos 14:70. Lo tenemos ya. Bien. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Esto es en la negación de Pedro. Cuando usted tiene un encuentro con Cristo, es imposible ocultarlo. No se puede. No se puede. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas. Usted es otra persona. Cuando ese hombre entró a la ciudad, aunque él quiere estar callado, pero ven acá, no, ven acá, ¿qué te ha pasado? Pero ¿y esto qué es? ¿Y tú qué? Pero tú eras un leproso, pero vamos a hablar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Es imposible, no puede callarse. ¿Cómo te vas a callar? Y ese fuego dentro, que no puedo. Y dice Jeremías, traté de sufrirlo, pero es que no pude. Es algo tan evidente y tan precioso ver cómo los nuevos creyentes en esa fase de primer amor, en ese fuego, algunos dicen, es que te has cambiado, ¿qué te ha pasado? No, nada. Sí, algo ha pasado. Tú sí estás raro. Desde que estás yendo a ese sitio por ahí, como me dijo a mí mi tío, te doy, 20 días. Eso es que te has enamorado y por eso vas a esa iglesia. Eso es eso, pillín, que te he pillado, que te has enamorado de una chiquilla allí. No, mi mujer en esa época ni iba a la iglesia, o sea que imagínese usted. Pero bueno, eso es lo que decía algún que otro familiar. Y las personas más cercanas son las primeras en que van a notar el cambio. Si has nacido de nuevo. Si usted dice, profesa, confiesa, entre comillas, de esa puerta para acá, haber nacido de nuevo, y no hay una evidencia a su alrededor de ello, revísese. Revise qué ha pasado en su vida, o si usted verdaderamente, como dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. ¿Lo conocéis esos versículos? Que estáis en Cristo a menos que seáis reprobados, dice el apóstol Pablo. Los primeros en notar el cambio en ti cuando has pasado de muerte a vida son los que están cerca. Tu casa, tu trabajo, tu escuela. Y era algo que mencionaba en la escuela dominical hoy. Es algo más difícil de evidenciar en los niños que están desde pequeñitos en la iglesia. Porque se supone que van subiendo y ese cambio brusco y drástico no es algo tan evidente. Y por eso doy gracias a Dios por muchos hermanos que dicen, wow, es que me lo han dicho. Y la gente se va a acercar a ti y te va a preguntar, ¿cómo hicieron con este leproso seguro? Porque es que tú vivías afuera y ¿cómo que hoy estás dentro? ¿Recuerdan aquel cojo? Dice, uy, ¿qué ha pasado este cojo? Y luego el ciego de Juan capítulo 9, pero este hombre era ciego. ¿Qué ha pasado aquí? Por más que quiera intentarse ocultar algo así, no se puede. Traté de sufrirlo, dice Jeremías, pero no pude. Estáis muy cambiados. ¿Qué ha pasado? Y eso se atestiguan que la gente primero se acerca y te pregunta y que también dice, voy a ir donde tú vas. Voy a ir. Y vienen. Le ves en esa evidencia del nuevo nacimiento que gente sigue. Dice, no, voy a ir a la iglesia donde va este. Que ahí hay algo. Es que te noto muy cambiado, te noto muy diferente. Cristo lo ha hecho. Cristo ha hecho ese cambio. Y esa es la gran bendición que podemos nosotros constatar de que Dios sigue obrando milagrosamente. Cuando una persona dice haber nacido de nuevo y no hay ese cambio, cuidado. Hay que estar alerta. Porque, como les he dicho muchas veces, de esta puerta hacia acá, no es difícil parecer cristiano. Mira, hasta corbata llevamos. Oh. Cuidado, no vayan a malinterpretar, que todo el que tenga corbata, no. Oh, estamos aquí peinaditos y tal. Ahora, el detalle es de esa puerta hacia afuera. De esa puerta hacia afuera es la diferencia. Y es donde realmente hay que dar ese testimonio. Cuando has estado con Jesús, dice, tú hablas raro, tú hablas diferente. Y cuando llegas nuevo a un sitio que tú no dices palabrotas, ese tipo es raro.
o esa tía es rara. No habla como nosotros. Fíjate lo que dicen de Pedro. Es que tu manera de hablar es como la de ellos. No porque tuviera acento galileo, de que fuera gallego, como le dicen a los españoles por allí, por Latinoamérica. Y en Cuba principalmente le dicen gallegos y en Argentina a todos los que son de España le dicen gallegos. Curiosamente, ya me contó alguno la historia de eso, de que los que eran de Galicia se fueron allí muchos y tal. Pero bueno, no por eso, sino porque las expresiones que utilizaba eran diferentes. Y una de las cosas que me contó el pastor que estaba aquí pastoreando antes era que les resultaba muy difícil aprender al principio el idioma, estamos hablando de hace 40 años, 40 y pico de años, porque lo que utilizaba la gente habitualmente para adaptarse a la sociedad y al idioma eran las palabrotas. Y fíjate que una de las cosas que primero se aprende de los idiomas son las palabrotas. Y aquí en España viene la gente y intenta aprender o interactuar con la gente y es diciendo palabrotas. Aprendiendo el idioma o de cualquier manera o para intentar conectar, estoy hablando de impíos. Espero que usted como creyente no esté diciendo palabrotas por ahí. Para conectar con la gente dicen palabrotas. Y probablemente notaron esto en Pedro. Tú hablas como ellos. Como me dijo una vez una. ¿Que me vas a recitar un salmo o qué? ¿Me hablas en salmos o qué? ¿Qué me dices? Yo, bueno, vale. Gloria a Dios, perfecto. No pasa nada. Que se note que tu manera de hablar es diferente porque tú has nacido de nuevo. Si tú se supone que has nacido de nuevo y hablas igual que ellos, te comportas igual que ellos, actúas igual que ellos, te mueves igual que ellos y hasta te vistes igual que ellos, no vamos a decir que vamos a andar aquí con túnicas y burcas. La pregunta es, ¿tú has nacido de nuevo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos entonces. Si esas evidencias del nuevo nacimiento no están en nosotros, si esa lepra sigue ahí perenne en tu cuerpo, como que no has nacido de nuevo. Este hombre entró y no le apedrearon. Inmundo. Nadie gritó inmundo. Nadie dijo nada extraño. No se camufló ahí entre los leprosos. Él era uno más de los limpios. Y a veces no sabemos y tenemos la duda, ¿es creyente o no es creyente? ¿Dónde está o dónde no está? ¿Qué hace, qué deja de hacer? Como me contó un pastor de un funeral, que dice, oye, fue el funeral más difícil que yo auspicié. Porque yo no sabía si el que se murió, aunque llevábamos 20 años relacionándonos y en la iglesia sí o no, yo no tenía claro dónde estaba esa alma. Si estaba en el cielo o en el infierno. Oiga, eso es triste. 20 años rondando en la iglesia y vengo, voy, sí, no, yo, sí, estoy, no estoy. Me dijo, fue un funeral muy difícil. Oiga, ¿usted ha nacido de nuevo? Muy pocos y flojos amenes, ¿eh? Uy, uy. A ver si le va a pasar como la película esa del rapto. ¿Usted ha nacido de nuevo? Amén. Bueno, hoy es la oportunidad de nacer de nuevo, ¿eh? Hoy los que no han nacido de nuevo van a tener, por la gracia de Dios, esa oportunidad. Oye, hoy es el día aceptable. Ahora es el día de salvación. Es ahora. Es ahora. Los que no han nacido de nuevo, hoy van a tener esa oportunidad por la gracia de Dios, pero no porque yo te es porque estás aquí y porque estás vivo. La oportunidad es hoy. La oportunidad es hoy. Te van a preguntar los que te conocen y vas a dar evidencias de un nuevo nacimiento. Este hombre recibía lluvia. Oye, pero háblame de eso. ¿Qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Y por qué creéis en la Biblia? ¿Y por qué tenéis? Pero cuéntame a ver. Y la gente tiene muchas veces esa curiosidad real de saber qué te ha pasado, que tú eres diferente. Cuando pasé de muerte a vida, por la gracia de Dios, en mi adolescencia, tenía un compañero de curso, hace ya unos añitos de eso, yo tenía 15 años. Vamos, eso fue ayer. Tengo 19, acabo de pasar a ser mayor de edad, 19 ya. Pero oiga, curiosamente, cuando yo le dije, mira, ya soy creyente por la gracia de Dios, y hablando con este muchacho que era compañero mío desde hace años,
Y me dice, vaya novedad, yo también. ¿Tú? ¿Tú? Sí, yo llevo ya 3 años. Tú nunca me habías hablado ni me has invitado a tu iglesia. Se lo dije en su cara. Bueno, es que ya sabes, tú, tal, bueno. Pero si somos amigos de hace siglos, tú y yo, y no me has dicho nada, y yo hace 2 semanas ya te lo estoy diciendo, que te viste, acabo de ver. Bueno, ya, no le quise meter más caña. Obviamente su vida lamentablemente ha sido así, con muchos altibajos, con mucha... Por la gracia de Dios se mantiene y está ahí en esa batalla porque, oiga, esto es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo y son años y estamos ahí en la batalla. Pero se sorprende la gente. Sí, tú, ese. ¿Cuáles son las evidencias del nuevo nacimiento en mi vida? ¿Estoy reflejando yo con mis palabras y con mis hechos que he nacido de nuevo? Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4. ¿Cómo estoy hablando yo? ¿Cuáles son mis conversaciones? ¿Cuáles son mis palabras? Efesios 5, 3 y 4. Estoy intentando amoldarme a la forma de hablar del mundo, a sus actitudes, a sus maneras. Dice la Escritura, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aunque se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas de vuestra boca, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Cómo es mi vocabulario? ¿Cómo son mis palabras? ¿Cómo es mi conversación? ¿De qué estoy hablando yo con la gente no creyente, con los que me rodean? Porque con los cristianos hay gente que se dedica y le encanta predicarle para los cristianos. Sí, pero ¿y a los que te están rodeando también fuera qué? Ahí tienes que hablar, ahí tienes que dar testimonio, porque ya estos son salvos. Ellos ya, por la gracia de Dios, han sido redimidos. Los otros, hay que hablar también a los otros. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais, ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No solo hablad como hijos de luz, sino también andad como tal. Evidencias de ese nuevo nacimiento, porque quizás hablar es muy fácil, como decía aquel famoso, por así decirlo, terrorista espiritual allí en mi pueblo. Él decía, hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Cómo? Sí, hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Vaya, pero eso era para hacer sus diabluras, sus sinvergüenzonas, sus cosas raras. Usted y yo debemos predicar con el ejemplo. Debemos dar marcas y evidencias de ese nuevo nacimiento con nuestra conducta, pero también con nuestras palabras. No pueden ir divorciadas, separadas una de la otra. Hay que actuar como una nueva criatura y hay que hablar como una nueva criatura. Cuesta, lo admito. Y dependiendo el círculo y el entorno laboral donde te muevas, cuesta más. Cuesta más porque hay profesiones y sitios y lugares y jefes y gente, a veces compañeros, que te contaminan con sus maneras de hablar. Pero tienes que ser tajante con eso para testimonio a ellos, por su propio bien. Y quién sabe si el Señor, por su misericordia, trae a alguno de ellos utilizado por ese testimonio tuyo. Bien. Evidencias de ese nuevo nacimiento. Vamos otra vez a Marcos, capítulo 1. Este hombre pasó de muerte a vida, restaurado, una vida nueva, y obviamente no pudo quedarse callado. No es posible llevar un milagro de esta magnitud en secreto. No es posible, no es posible. No es posible, imagínate.
No es posible ser un cristiano secreto, un cristiano del KGB, ni de la CIA. Por allí por mi país hay una frase que se utiliza mucho, cristiano de la secreta, de la policía secreta, porque es un cristiano que nadie sabe que es cristiano. Aquí en España, bueno, aquí lo he oído poco. Hay hasta una película de eso. Los paisanos de Claudia han hecho una película de eso. Cristianos de la secreta, le llaman, de que son secretos, cristianos que nadie sabe. Y este iba para la iglesia y en una bolsa negra de estas de basura llevaba la Biblia. ¿Para dónde vas? No, ya, si esa bolsa, no, una cosilla que tengo ahí. Y cuando se iba acercando a la iglesia, pues sacaba la Biblia y guardaba la bolsita en el bolsillo. ¡Ole, Señor, gloria! Se acabó la iglesia. Cuando doblaba la esquina de la iglesia, metía otra vez la Biblia en la bolsa. ¿Qué llevas ahí? No, que he comprado unas cosillas. Qué cristiano más raro. Cristiano secreto. No se puede eso. Pero es relativamente común, lamentablemente. Bien. En este pasaje, ya Jesús, en el versículo 45, no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Esto tenía una implicación hasta cierto punto buena. Como ustedes saben, en esa época estaban el pueblo judío subyugado por los romanos. Cualquier conglomerado de personas, aglutinación de multitudes, etcétera, podía ser interpretada como una rebelión. Y esto era peligroso, esto de acumular multitudes en las ciudades, porque al ser interpretado como una rebelión, si cualquiera fuera malintencionado y pudiera dar un chivatazo a la guardia romana, podían entrar y matarlos a todos, y acusarles de rebelión. Y la muerte, como ustedes saben, que utilizaban para muchos de estos llamados rebeldes, era la crucifixión. Y en algunos casos, empalarlos. Eso, según Heródoto, el historiador griego, se comenzó a hacer como en el año sexto, es donde más o menos, en el siglo sexto, en el reinado de Darío I, es donde más o menos hay los primeros registros de este tipo de muertes tan salvajes, tan terribles. Pero era un riesgo el tema de las multitudes en las ciudades, porque se interpretaban probablemente como actos de rebelión, de que estaban haciendo complots para intentar liberarse del yugo romano. Entonces eso podía ser malinterpretado y tiene su lógica quizás pensar en que el Señor iba moviendo estas cosas de esta manera para evitar que antes de tiempo se produjeran ciertas cosas. Pero bueno, esa es una manera quizás de verlo desde el punto de vista histórico, pero yendo más allá, fíjate que Jesús se quedaba en los lugares desiertos y ¿qué hacía la gente? Y venían a él ¿de dónde? De todas partes. Quizás para entender mejor este pasaje es bueno unirlo o compararlo con Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículos 44 y 45. ¿Lo tenemos? Venían a él de todas partes, pero la Biblia aclara. Versículos 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién tú crees que te trajo hoy aquí a la iglesia? Que me invitó este pesado o esta pesada. Es que me dijo que si voy a la iglesia luego... ¿Quién tú crees que te trajo hoy aquí? ¿Por qué? Que sea salvo. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y para que la tengan como. No es casualidad que el Padre te haya traído hoy aquí.
Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Ninguno. Dios tiene un propósito contigo y por eso estás hoy aquí sentado, sentada. No es por casualidad. Hay muchos sitios donde estar hoy, una mañana de domingo de verano. Muchos. Pero has salido, te has movido. Quizás no porque has querido. Obviamente, en tu sano corazón pecaminoso, entre comillas. Sano por decirlo de alguna manera, porque gracias a Dios no estás sufriendo el corazón. Espero que no. Estás aquí por eso. Porque el Padre te ha traído con el propósito de darte vida. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. No es coincidencia hoy que estés aquí. Y eso es lo que Cristo quiere para ti. Quiere para ti vida. Serán todos enseñados por mi Padre. No es casualidad para ti. Nosotros tampoco estamos aquí por casualidad, porque somos buena gente, porque nos hemos portado muy bien. No, nos trajo el Padre. Como dice Jeremías, me sedujiste y no pude resistirme. Me sedujiste, oh Jehová. Y a veces no nos queremos levantar de la cama. Algunos de nosotros hemos dormido mal la noche, por lo que sea. Pero el Señor te seduce y dice, venga, que tú eres mío. Tú eres mía. Quizás tú has estado durante mucho tiempo en esa batalla, en esa lucha en tu corazón. Hoy es el día en el que puedes responder a ese llamado de Dios para ti, de que te arrepientas y puedas ser salvo, salva de tus pecados por la sangre de Cristo. Padre, gracias porque tú nos has traído, nos has atraído, nos has seducido y hoy estamos aquí por tu gracia y tu misericordia. Padre, te pedimos que nos ayudes, que podamos mirar a ti, Señor, como dice la Escritura, y ser salvos. Te damos gracias porque tú nos has atraído, nos has puesto en este lugar, Señor, que hemos apartado por tu misericordia para honrarte, para escucharte, para buscar tu rostro. Te damos gracias por cada uno de los que tú has traído aquí hoy. Unos ya que te conocemos, porque tú te has revelado a nosotros, y otros que están todavía, Señor, en esa batalla y en esa lucha. Te pedimos que hoy sea ese día aceptable y de salvación para ellos. Padre, ayúdales para que no salgan hoy de aquí sin ese privilegio de poder tener una relación contigo. Tú les has traído, Señor. Han escuchado tu palabra. Te pido ahora la acción de tu Santo Espíritu para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Si estás hoy aquí en esta mañana y sabes que no estás aquí por casualidad, sino que Dios mismo te ha traído, aprovecha este tiempo para recibir a Cristo en tu corazón y poder así pasar de muerte a vida. Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo puede venir a tu vida, morar en ti, puede hacer el cambio que tu vida necesita. Solamente en Cristo, con Cristo y por Cristo, para que puedas tener perdón de pecados, como dice la Escritura, y herencia entre los santificados. No salgas hoy de aquí sin Cristo en tu vida. Si quieres que oremos por ti, si alguno o alguna de los que están hoy aquí quieren que oremos con él o con ella, puede levantar su mano y oraremos por él o por ella al respecto de su salvación, de la vida eterna. Podremos ayudarle. Si hay alguno de los que nos visitan o están aquí con nosotros y quiere que oremos con y por él, por ella, puede levantar su mano y lo haremos. Si tienes dudas, preguntas,
Acércate al final del culto a nosotros o a quien te invitó directamente y háblanos acerca de tus inquietudes y preocupaciones con respecto a la vida en Cristo. Padre, gracias porque tú dices que tu palabra y prometes así que no vuelve vacía. Por eso te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, confiar en tus promesas, Señor, y confiar en que hoy sigues igual que ayer y que siempre, obrando en los corazones para salvación. Padre, gracias por este privilegio que tú nos das de poder presentar tu palabra, Señor, a todo ser viviente, todo ser humano, Señor. Gracias por los que están hoy aquí que tú has traído. Gracias, Padre, porque por ti y en ti somos, vivimos y nos movemos. En el nombre de Jesús. Amén.